Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Limpia estos labios de barro, Señor. Seas tú utilizando la boca de este servidor para que tu palabra sea predicada y llegue a los corazones necesitados, comenzando por el de este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Los males que atacan al matrimonio. Primera de Reyes 11, 1-10. Al rey Salomón, como todos estamos enterados, los que hemos escudriñado las escrituras, al rey Salomón, como a la mayoría, un 99% de hombres, le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija del faraón, tenía mujeres hititas, moabitas, amonitas, edomitas y sidonias. El Señor le había dicho al pueblo de Israel: no debes casarte con mujeres de otras naciones. Al hacer esto, te llevarán a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Salomón alcanzó a reunir 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, y 300 concubinas. ¿Cuál fue el problema? Que estas 1000 mujeres lo alejaron de Dios. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor su Dios. A diferencia de lo que había hecho su papá, el rey David, Salomón fue devoto de Astarte, diosa de los sidonios. También adoró a Moloc, el ídolo horrible de los amonitas. De esta forma, Salomón hizo mal ante los ojos del Señor y no siguió de todo corazón al Señor, como sí lo había hecho el rey David, su padre. En una colina junto a Jerusalén, Salomón construyó un lugar para adorar a Quemos, el horrible ídolo de los moabitas. A este dios le quemaban, le sacrificaban niños, niñas. En la misma colina, Salomón construyó un lugar para adorar a Moloc, horrible ídolo de los amonitas. Salomón hizo lo mismo para complacer a todas sus esposas extranjeras. Sus esposas quemaban incienso y hacían sacrificios a sus dioses. Salomón dejó de seguir al Señor, Dios de Israel. El Señor, quien se le había aparecido 2 veces, se enojó mucho con Salomón. Le dijo a Salomón que no debía seguir a otros dioses. Sin embargo, Salomón no obedeció el mandato de su Dios. Estimados oyentes, en nuestra generación actual, el mundo está corriendo apresuradamente hacia un callejón de inmoralidad sexual que parece no tener límites. Según algunos estudios en los Estados Unidos, la infidelidad masculina oscila entre el 33 y el 75%. De esta forma, 7 de cada 10 hombres es infiel en el país del libertinaje sexual. Esta práctica actual, en la que el hombre natural desea o vive con varias mujeres, se conoce como poligamia. Una práctica que hoy en día está prohibida por la mayoría de países
y que en el Antiguo Testamento fue algo común. Pero, ¿por qué permitió Dios la poligamia en la Biblia? ¿Permite Dios la poligamia en la actualidad? La poligamia no fue permitida por Dios. De hecho, el Señor Jesús dijo que Dios en el principio creó al hombre y a la mujer de manera individual y única, convirtiéndose los dos en una sola carne o unidad. La Biblia no habla de que un hombre y dos o tres mujeres son solo un cuerpo. No, sino que el diseño original del matrimonio es un hombre y una mujer. Óigame bien, un hombre y una mujer. No dos hombres ni dos mujeres. Un hombre y una mujer. ¿Por qué existió la poligamia en el Antiguo Testamento? Para responder a esta pregunta es necesario ir a las Sagradas Escrituras y remontarnos a Génesis 3:1-24, al acontecimiento de la caída del hombre, porque es desde la caída del hombre donde éste cae en todo tipo de pecados y perversiones, entre esas la perversión del matrimonio en poligamia. Eclesiastés 7:29. Esta práctica inmoral de poligamia se menciona en la palabra de Dios por primera vez en Génesis 4:19, donde Lamec, uno de los descendientes de Caín, tuvo dos mujeres. A partir de ese momento se mencionan varios ejemplos de hombres creyentes y no creyentes que practicaron este tipo de relación no aprobada desde el principio por Dios. ¿Cómo puedo ver que no era aprobada la poligamia por Dios? Se puede ver a través de todos los sacerdotes de su templo, a los cuales se les pedía que se casaran con una sola mujer y, adicionalmente, era necesario un requisito, que esta mujer fuera virgen. Levítico 21:13. Además, profetas de Dios como Isaías, Oseas, eran hombres de una sola esposa. La poligamia existía en el Antiguo Testamento debido a la caída del hombre. Solo a partir del capítulo 3 de Génesis, donde el hombre es expulsado de la perfecta voluntad de Dios, es que esta práctica se vuelve común. Romanos 1:18-21. El hombre al pecar degrada todos los valores perfectos de Dios, incluyendo el matrimonio, y pervierte el verdadero hogar, introduciendo más de una mujer con el objetivo de satisfacción o perversión personal. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la poligamia en la Biblia? Algo que podemos decir con completa certeza es que la revelación de Dios ha sido a lo largo de la historia de manera progresiva. Y aunque el diseño original de Dios siempre estuvo presente, parece ser que su obediencia no era acatada, y la práctica introducida por los reyes en Israel fue aceptada por hombres y mujeres de la época del Antiguo Testamento como bien común y como imitación de reinos cercanos o alrededor de Israel. Primera de Samuel 1:1-2. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Poco a poco, con el pasar del tiempo, la revelación de Dios a través de su palabra fue insistiendo en guardar su ley.
Y aunque vemos que varios hombres de Dios practicaron la poligamia, podemos notar que esta siempre causó grandes y terribles problemas a las personas que la practicaron. Vamos a ver solo 3 ejemplos. Consecuencias de la poligamia en Abraham. Definitivamente se puede observar que el matrimonio y hogar de Sara estuvo muy bien mientras estuvieron bajo el principio de Dios. Sin embargo, cuando Sara le sugirió a Abraham que tuviera relaciones sexuales con Agar, la criada, se convirtió en un conflicto. A partir de ese momento, la situación se vuelve completamente trágica, hasta el punto que el mismo Abraham tuvo que expulsar del hogar a su propio hijo por los problemas que hubo entre las mujeres. Consecuencias de la poligamia en Jacob. Jacob tuvo 4 mujeres: Lea, Raquel, Bila y Silpa, consideradas las progenitoras de las 12 tribus de Israel, y 12 hijos. Sin embargo, la historia de la familia de Jacob muestra lo horripilante que fue vivir en poligamia, hasta el punto que Dios mismo mató por la maldad de sus corazones a 2 hijos de la descendencia de Jacob, porque eran terriblemente malvados. Los 2 que mató Dios fue Nadab y Abiú. Levítico 10:1-2. De esta forma, se puede observar que la poligamia nunca fue aprobada por Dios. Recordemos que la mayoría de los juicios de Dios se muestran en las generaciones siguientes, porque visita la iniquidad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Éxodo 25. Y eso es lo que se ve en las familias que practicaron la poligamia. Antes de cometer poligamia, es decir, de tener esposas y amantes, no olvide o no olvidemos que Dios visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Consecuencias de la poligamia en Salomón. Salomón fue el rey que dirigió un reino como ningún otro reino en la tierra. Dios bendijo a Salomón de una manera extrema, poniendo su reino por encima de todos los otros en su época. Sin embargo, la práctica de la poligamia ocasionó graves tragedias en la vida del rey e incluso en el pueblo de Israel. Primera de Reyes 11:4. No puede uno comprender cómo un hombre sabio que advirtió sobre los resultados vergonzosos de la poligamia haya caído en una vida espiritual bastante mal, grave, en declive. Proverbios 5:14-16. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? ¿Puede un cristiano vivir en poligamia? Nos hacemos la pregunta. Entre los muchos objetivos que tenía el Señor Jesucristo en su primera venida, el principal era restaurar todas las cosas. Y efectivamente eso fue lo que hizo. 2 Corintios 5:18-19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estimado oyente, en el Nuevo Testamento el matrimonio vuelve a su diseño original. En 1 Corintios 7:2, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de la iglesia que están en la ciudad de Corinto, dándoles instrucciones a los hombres que deben tener una sola mujer. De la misma forma, las mujeres deben tener un solo esposo. Además, en 1 Timoteo 3:1-2, Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, que los ancianos, líderes, obispos, pastores de una iglesia local deben ser maridos de una sola mujer. De esta forma, podemos observar que la práctica de la poligamia no fue promovida por Dios, sino que fue el resultado de la caída y el pecado del hombre, y que Cristo, a través de su obra redentora y el diseño restaurador del nuevo pacto, elimina esa práctica abominable. Por tanto, un cristiano no puede vivir en poligamia. Una de las cosas más importantes al considerar el tema de la poligamia es que el matrimonio tiene el propósito de cumplir el evangelio. Y esta obediencia consiste en seguir las pisadas del Señor y Maestro, quien no se halló engaño en su boca ni pecado. Ser como Cristo, luminares en este mundo de maldad. Quizá te preguntas, ¿de qué forma en Efesios 5:31 Pablo cita los primeros pasajes de la Biblia para hablar de los roles en el matrimonio? Y luego revela que él habla con referencia a Cristo y a la iglesia. En otras palabras, el matrimonio original entre un hombre y una mujer, repito, un hombre y una mujer, prefigura el matrimonio celestial entre Cristo y su esposa, la iglesia. Por tanto, la desviación del patrón original del matrimonio resulta en la distorsión de la verdad que ella comunica del evangelio. Sin santidad nadie verá al Señor. Lecciones que nos dejan los tiempos de la práctica de la poligamia en el antiguo pacto. Dos enseñanzas nos dejan los tiempos de la poligamia. Aún en la poligamia o durante el establecimiento del divorcio, muchos de los fieles no practicaron la poligamia ni se divorciaron. El divorcio permitido por Moisés era claramente específico, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Este término, indecente, implica indecoroso, impúdico, inmoral, grosero, insolente, indigno, impuro, sucio. La cosa indecente que justificaba a los divorciantes duros de corazón, repito, duros de corazón, no era entregar un documento de repudio a la mujer que ya no querían, como arguyen algunos malintencionados. En realidad, Deuteronomio 24 es una descripción permisiva para aquellos que no estimaban ni valoraban poder conciliar la unidad en el matrimonio. La forma gramatical del texto es condicional. Es la descripción de lo que podía suceder en un arreglo justo en determinada ocasión de conflictos sin solución. Y no una regla que se establecía para destruir el hogar como institución divina. El propósito de Dios a través de Moisés
aún en esas circunstancias tan duras, nefastas, vergonzosas, fue proteger el concepto del hogar. Hogares que eran bastante disfuncionales, pero al fin y al cabo, hogares. Por eso los hombres temerosos de Dios, los patriarcas y algunos reyes no practicaron la poligamia ni se divorciaron. Respetaban su papel como padres y esposos, aún en las peores vicisitudes. Eso es una lección fuerte para nosotros, que hoy disponemos de la gracia plena y del Espíritu Santo en nuestras vidas para fortalecernos y guiarnos. Aún en las peores circunstancias, debemos mantener nuestras familias, nuestros hogares. Una característica de los que practican la poligamia y de los que se divorcian frecuentemente es su total insensibilidad hacia sus hijos y demás descendientes, que serán muy gravemente afectados por su egoísta y vana acción de buscar su libertad o felicidad a toda costa. Porque con toda seguridad, quienes desobedecen a Dios no pueden tener una auténtica salud emocional, menos espiritual, y los hogares que establecen no proveerán un genuino modelo a los hijos que puedan tener. La falta morales no son razón para destruir el hogar. El Antiguo Testamento describe toda clase de faltas morales entre los hijos de Dios, pero ningún divorcio por esa razón. Incluso, como vimos en el primer tema, la aplicación de las definiciones de adulterio y fornicación no fueron exactamente iguales que en el Nuevo Pacto, comenzando por la poligamia misma. Hoy en día los que apoyan o fomentan el divorcio por cualquier causa tienen aplicaciones legalistas escrupulosas, mojigatas o puritanas para justificar el cambio de pareja, tergiversando la frase salvo por gracia, salvo por causa de fornicación. Dicen que solo un acto de inmoralidad de uno de los dos cónyuges termina el matrimonio. En ese caso, estimados oyentes, en ese caso aún la lascivia lo terminaría, porque Cristo definió como adulterio mirar a una mujer para codiciarla. Todas esas hermanas que se la pasan viendo novelas, entonces tendrían que ser divorciadas, porque en ellas abundan escenas de inmoralidad y provocación. Cristo, al tener al frente a la mujer tomada en el mismo acto de adulterio, el Señor Jesucristo no la regañó, no la sermoneó sobre su situación al ser encontrada, al ser pillada en el acto mismo. Tampoco mandó llamar al marido para decirle que ahora tenía derecho de conseguirse otra esposa porque ésta no era digna de él. No. La solución de Dios para todos los pecados es la misma que se le dio a esa mujer. Vete y no peques más. Juan 8:11. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si un hombre o una mujer son reincidentes en el adulterio, tampoco el hermano o la hermana están sujetos a seguir bajo tal consentimiento de tolerancia por el único propósito de mantener el hogar. 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese,
Pero no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. No más, no más corazones endurecidos. No hay excusa al divorcio reincidente y cambio de pareja por cualquier causa, pues el nuevo pacto prevé la cura para esos corazones. Mira, vienen días, es la expresión de Jehová, y yo ciertamente celebraré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pondré mi ley dentro de ellos y en su corazón la escribiré. Jeremías 31, 31, 33, Hebreos 10, 16, 18. Estimado oyente, divorcio y recasamiento son peores que la poligamia del Antiguo Testamento. El divorcio y recasamiento son más peores que la poligamia del Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque nosotros somos sin excusa. Ya vino el Mesías y nos capacita por su gracia y el derramamiento del Espíritu Santo a obedecer, obedecer. Las leyes de Dios fueron ejemplificadas en su vida santa, en su vida sin mancha, en su vida sin contaminación alguna. Juan 9, 39, 41. Dijo el Señor Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? El Señor Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Los principios del matrimonio fueron restablecidos. El matrimonio pasó a la gracia de Dios como un pacto hecho por amor sublime. Si pecamos desobedeciendo en este punto una y otra vez, contrariando el principio de Dios, que cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido, ya no queda más que Dios pueda hacer. Segunda Timoteo 2, 19, 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Concluyamos. Los promotores del divorcio y el recasamiento por cualquier excusa no son esencialmente polígamos, sino fornicarios y adúlteros legalizando su pecado. Practican el establecimiento de una tercera opción en la sociedad y en la iglesia. No varias parejas a la vez, pero sí una tras otra, hasta tratar de colmar lo que ellos llaman su bienestar o felicidad. No tienen límites, no tienen escrúpulos al convertir lo malo en bueno, lo bueno en malo. Y el pecado de adulterio en virtud
Perdón. No tienen límites ni escrúpulos al convertir lo malo en bueno, lo bueno en malo, y el pecado de adulterio en virtud, celebrado con bodas cuyas novias se visten de blanco en sus iglesias religiosas. Así el enemigo ha perpetuado uno de los ataques más certeros a la raza humana a través del divorcio y recasamiento, destruyendo la vida de los esposos, de sus hijos, de la iglesia y de la sociedad misma. Por eso, podemos sin lugar a dudas decir que el divorcio y recasamiento actual es aún peor que el divorcio y la poligamia regulada en tiempos antiguos, y quienes la practican no entrarán a la tierra prometida, la Jerusalén celestial, al igual que todos los duros de corazón que no entraron a la terrenal. Se debe prohibir el divorcio en las congregaciones y el recasamiento. El divorcio actual por cualquier causa no está en ninguna parte de la Biblia. Ese divorcio que los duros de corazón practicaban era un instrumento de la poligamia y el machismo. Por eso en el matrimonio monógamo e indisoluble del nuevo pacto hay una insistencia enfática y categórica. Las palabras de Cristo prohibiendo el divorcio y estableciendo que quien se case de nuevo antes de la muerte de su cónyuge se convierte en adúltero. Mateo 5:32 y Mateo 19:9, Marcos 10:11-12, Lucas 16:18. Para más claridad específica, si una separación justa o injusta se diera, el fiel debe quedarse solo y sin casar. 1 Corintios 7:11. La reconciliación es el objetivo aún en el peor de los casos. Al igual que pretenden tomar la ley del divorcio del antiguo pacto, los divorcistas también insinúan que los que se separan o divorcian no deben reconciliarse, pues la mujer mancillada de Deuteronomio 24 no podía regresar con su anterior marido. Esa reglamentación queda caduca al terminar los mandamientos y preceptos que nos eran contrarias y que fueron clavados en la cruz del Calvario. En el nuevo pacto, claramente, el propósito de Dios en todos los casos y aún bajo las peores circunstancias es la reconciliación. La otra única opción es permanecer solo y sin casar. De ahí que se haga necesario que antes de casarse alguien debe pedir a Dios en oración por su compañera fiel para permanecer como hacedores de la palabra y no como desobedientes en búsqueda de felicidad. Proverbios 18:22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza el favor de Dios. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, te doy gracias por haberme dado de compartir tu palabra, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Que esta palabra llegue a todos los corazones, comenzando por este servidor. Bendito eres tú por los siglos de los siglos, mi eterno y soberano Dios.